Lo que quiero hacer hoy día es encuadrar la discusión sobre el reconocimiento de derechos sociales en el contexto de una nueva constitución. Yo después les puedo mandar vía Tomás, si Tomás me facilita un correo o él me escribe un correo y les puedo enviar la presentación, que básicamente tiene tres partes. La primera parte apunta a mostrarles cómo el reconocimiento de derechos sociales en el constitucionalismo comparado, es decir, en las otras constituciones, a estas alturas de la existencia, ¿no? Dos años 2020 y este particular 2020, no es nada del otro mundo. O sea, reconocer derechos sociales no nos va a colocar ni a la vanguardia del constitucionalismo, sino que en el mejor de los casos nos va a poner al día, ¿no? Nos va a poner al día, y eso es lo que quiero mostrar con la primera parte muy breve de la presentación. En la segunda quiero mostrarles algunos de los argumentos que al menos yo he podido recopilar que se están formulando en contra de la inclusión de derechos sociales a propósito del momento constituyente que estamos atravesando. Y en la tercera parte, ofrecer lo que a mí me parece son las razones por las cuales habría que reconocer derechos sociales y qué es lo que un momento constituyente puede hacer al respecto. Porque hay cosas que puede hacer y hay cosas que puede decidir no hacer. Entonces, esas son las tres partes de la presentación. Espero no tomarme más de 22 minutos para que entonces haya espacio también para la interacción. Y me voy a colocar el cronómetro aquí para... Em, entonces, respecto a lo primero, ¿no? Esta idea como del panorama global. Yo he utilizado acá las estadísticas disponibles que están ahí en la nota al pie, el Constitute Project, que es una página web básicamente dirigida por gente muy capacitada, pero que básicamente permite comparar las distintas constituciones. Lo que uno encuentra ahí, como digo, a nivel de panorama global, es que de un total, del menos de las constituciones que ahí están analizadas, ¿no? De un total de 49 constituciones, en la mayoría de ellas uno encuentra reconocimiento de derechos sociales. Y por eso yo decía que esto no es nada del otro mundo. Aquí nos estamos con esta discusión tratando de colocar al día. Sí, sí, ustedes pueden observar ahí, hay distintas formas de reconocer derechos sociales, hay distintos tipos de derechos sociales. Sobre esto vamos a tener tiempo de conversar más adelante, pero ustedes pueden ver que los derechos sociales más bien tradicionales, como salud, trabajo, apoyos a personas con discapacidad, apoyos a adultos mayores. Yo digo más clásicos, como si nosotros los tuviésemos reconocidos, no es así, ¿no? Pero los derechos sociales más clásicos aparecen de largo ya reconocidas en varias de las otras constituciones, y quizás algunos más recientes, como el disfrute de los beneficios de la ciencia, por ejemplo, están recién comenzando a ser reconocidos en los textos constitucionales. Pero esa es como la primera información que me gustaría dejar sobre la mesa, ¿no? Como esto es una cuestión que está presente en el panorama comparado, acá no estamos haciendo nada fuera de la norma, sino que con esta discusión estamos tratando, como digo, de abordar un asunto que en otras latitudes ya ha sido abordado, ¿no? Em, ¿Qué cuestiones uno puede extraer a partir de la experiencia comparada, todavía, como digo, apuntando a ese panorama global? Primero, que si uno examina los procesos constituyentes, es decir, los procesos de diseño y decisión de nuevas constituciones desde el año 1996 en adelante, y quizás un poquito antes, y pongo el 1996 porque es el año en el que se aprueba finalmente la Constitución de Sudáfrica, que marca justamente, o al menos en el estudio del derecho constitucional, marca un hito en términos de reconocimiento de derechos sociales. Bueno, desde 1996 en adelante, todos los procesos constituyentes que se han verificado son procesos en los cuales se han reconocido derechos económicos, sociales y culturales. Como digo, esto arranca, no es que solamente arranque allí, vienen de antes, ¿no? Pero uno puede ya notar la tendencia con la aprobación de la Constitución sudafricana, pero ciertamente está presente también en el desarrollo del que se denomina constitucionalismo social latinoamericano, es decir, el caso de las constituciones de Ecuador, de Bolivia, ¿no? Y los procesos que se verifican acá en la región. Esa es la primera cuestión. Entonces, están en general presentes en esos procesos constituyentes. Segundo, en general, los derechos sociales están reconocidos en las constituciones del mundo, ¿no? De todo el mundo, a excepción de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica
y la de los países caribeños. No obstante, los países caribeños también han comenzado procesos de rediscusión en materia de inclusión de derechos sociales. Ahora, con una particularidad que es importante mencionar, y es que en el caso del texto constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, independiente de la visión que uno tenga respecto al modelo de sociedad norteamericano, ¿no? Claro, es un texto constitucional aprobado en el 1787. Y esto es interesante, ¿no? A propósito del reciente fallecimiento de una jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que ella decía, si yo estuviese hoy día, eso lo decía hace cosa de un mes, ¿no? Si yo estuviese hoy día pensando en cómo diseñar una nueva constitución, yo no miraría al modelo de los Estados Unidos. Y lleva razón, ¿no? Si estamos en el año 2020 pensando y discutiendo cómo vamos a darnos una nueva constitución, ¿por qué mirar a este régimen, ¿no? Que lleva 200 y pico años de vigencia? ¿Qué podemos tener en común con ideas que se fraguaron hace 200 y tantos años entre ellos, ¿no? El hecho de que esa es una constitución que cuando nace en 1787 no reconocía ningún tipo de derecho, y estos comienzan a incorporarse paulatinamente a través de enmiendas. Entonces, llamo esto a la mesa, porque en general ustedes van a ver que este es un debate, el de derechos sociales, que se emparenta con otras discusiones, entre ellas la relativa a la idea de la constitución mínima, es decir, que es mejor tener constituciones pequeñas que constituciones muy extensas, ¿no? Eso vamos a ir sobre esa cuestión enseguida. Segundo, los derechos sociales suelen estar presentes en los países de la tradición jurídica del derecho continental, que es nuestro caso. O sea, si uno examina las constituciones más bien del derecho anglosajón, bueno, sin ir más lejos del caso inglés, que no hay una constitución escrita, sino que es más bien convenciones constitucionales. Si uno examina la constitución de Canadá, si uno examina la misma constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en general, ¿no? Pero no es que no existan, en general no hay un reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, de lo que no se sigue, ni hablar del caso canadiense ni el caso inglés, que no haya derechos sociales reconocidos en esas comunidades. Pero en el resto de los países, de los cuales, como digo, nosotros somos más tributarias y tributarios, ¿no? El derecho continental europeo, España, Italia, Alemania, ¿no? Ahí ciertamente estos derechos aparecen ya con mayor frecuencia y también son, como digo, moneda de cambio regular de esos regímenes constitucionales. Y como decía antes también, bueno, hay una variedad de derechos económicos, sociales y culturales. Estos no están limitados a una sola forma de reconocimiento, a un solo modelo de reconocimiento, ni tampoco a un solo modelo institucional de realización, que probablemente es algo que va a salir en la discusión. Entonces ustedes ven ahí que hay, como digo, diferentes formas de reconocer derechos económicos, sociales y culturales que van, sin ir más lejos, simplemente desde el derecho a la educación, pasando por el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la huelga, derecho a protecciones para la infancia, seguridad social. Es decir, aquí hay una variopinta gama de formas de reconocer derechos sociales y nadie podría decir, si me permiten la expresión, que hay una sola forma de reconocer derechos económicos, sociales y culturales. Y esto es importante porque también, de nuevo, vuelvo sobre la idea del momento en el que estamos discutiendo esto. Ha habido desarrollos y todavía no hemos llegado al punto culmine del desarrollo. Es decir, esto puede seguir desarrollándose, podemos seguir pensando nuevas formas institucionales para nuestras comunidades. No es por qué quedarse anclado en instituciones que ya nos parece como que fueran inmodificables, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenemos un Congreso con dos cámaras? ¿Acaso los congresos siempre tienen dos cámaras? No. Entonces, ¿por qué no pensar o formas, digo, innovativas de institucionalidad que podemos darnos? Ahora bien, segunda cuestión. ¿Qué argumentos se han dado en contra de la inclusión de derechos sociales, al menos en el debate nacional, que sin embargo replica algunas de las discusiones que se han dado en derecho comparado? Y las voy a mencionar rápidamente para luego ir abordando, si les parece, también rápidamente alguna posible respuesta que se pueda dar. Primero, se ha dicho que incluir derechos sociales alienta el populismo y el desorden fiscal, ¿no? En la medida que estos son derechos que inevitablemente importan un gasto, ¿no?, relevante para el Estado. Segundo, se ha dicho que incluir derechos sociales afectaría el carácter subsidiario del Estado de Chile. Recordarán ustedes, por eso la pongo entre paréntesis allí, las afirmaciones de la diputada Hoffman hace algunos meses a propósito justamente de las ayudas estatales, a propósito de la pandemia del COVID-19, de que ella prefería, ¿no?, que la gente no dependiera, ¿no?, del Estado, que esa es la filosofía política con la que ven
al Estado de Chile. Se ha dicho que reconocer derechos sociales importaría o sería equivalente a abrazar un determinado modelo económico, respecto de lo cual las constituciones deberían ser más bien neutrales, para permitir que, bueno, las fuerzas políticas que se imponen en las elecciones, esto es lo propio de la democracia, puedan imponer, digamos, y establecer e implementar los planes de gobierno económicos que les parezca razonable y que hayan ganado legítimamente en las urnas, ¿no? En cuarto lugar, se ha dicho que esto implicaría abrazar una suerte de constitucionalismo, como digo, más bien grueso o maximalista, mientras las constituciones deberían ser más bien, esto es lo que sugiere esa crítica, ¿no? Mínimas, ¿no? Restringidas, acotadas y estrechas para permitir, ¿no? Mayor margen de discusión a el proceso político. Y finalmente, como digo, los argumentos que yo he podido recopilar, se ha sugerido que la inclusión de derechos sociales importaría a asestarle, ¿no? Un golpe fatal a la democracia, estableciendo así una suerte de gobierno de los jueces y de las juezas. Es decir, allí donde la democracia entiende que es el Congreso o las ramas representativas donde hay que tomar decisiones relativas al gasto fiscal, la inclusión de derechos sociales supondría reemplazar a las ramas políticas para poner a jueces y juezas a cargo justamente de la determinación del presupuesto de la nación con sus sentencias, y para eso no solo que jueces y juezas carezcan de competencia, ¿no? Sino que uno podría incluso reclamar que carecen de legitimidad para que ellos y ellas definan, ¿no? En qué gastamos, ¿no? Los recursos fiscales acotados con los cuales contamos. ¿Qué creo yo que se puede sugerir en contra de cada una de estas razones? Y voy rápido sobre ellas. Primero, respecto a la idea de desorden fiscal, en principio no hay ninguna razón para suponer que la inclusión de derechos sociales puede acarrear un desorden para el gasto fiscal. Ustedes algunos de ustedes, probablemente todos que son funcionarios y funcionarias públicas, saben lo engorroso que es el sistema y el modelo de gasto que el Estado ha impuesto. Yo creo que por buenas razones, ¿no? Ese orden y esa obsesión con el orden fiscal que hay en materia de gasto. Pero entonces el reconocimiento de derechos sociales también se va a sujetar en el futuro a esa suerte ya de casi tradición, ¿no? De regla material que está vigente entre nosotras y nosotros, que supone que el Estado no gasta de manera desordenada, sino que hay un cierto esquema de gasto, esa gran planilla Excel que es la Ley General de Presupuestos, si la pueden visitar, está disponible en las páginas web, da cuenta justamente de que no es, ¿no? O no sea equivalente, ¿no? El mayor gasto fiscal o la inclusión de derechos sociales, sin más, ¿no? A un desorden fiscal. Sobre el populismo no diría nada más que simplemente el hecho de que las democracias son por definición populistas. La democracia es por definición el gobierno del pueblo y supone entonces abrir oídos, ¿no? Justamente a las demandas y a los reclamos que se están formulando desde la ciudadanía. En segundo lugar, respecto al carácter subsidiario, que es una cuestión que es propia del texto constitucional de 1980, yo no diría que eso es una regla material que no puede modificarse. Si el Estado está definido subsidiariamente en el texto de 1980, bueno, una nueva constitución puede alterar la fisonomía del Estado, por ejemplo, para hacerlo más presente en materia de la provisión de derechos sociales, de modo tal que esa no es ninguna razón, digamos, que uno no pueda, digamos, controvertir. En tercer lugar, respecto a la idea de incluir derechos sociales, es equivalente a incluir un determinado modelo económico. Yo diría lo siguiente primero. Uno, yo cuando me toca ir a conferencias o seminarios fuera de Chile y comento esto que se dice acá en Chile, la gente mira con algo de sorpresa y levanta las cejas porque no, hay comunidades políticas, estoy pensando en la experiencia menos mía en Canadá, que siguen siendo economías de mercado, siguen siendo países, ¿no? Con un capitalismo que florece, pero que sin embargo contiene, ¿no? Para su ciudadanía una generosa protección de bienes y derechos sociales, ¿no? Entonces, incluir derechos sociales no es equivalente sin más a alterar el modelo económico, ¿no? De hecho, los derechos sociales uno podría sugerir que son una buena estrategia para que ese modelo económico funcione todavía aún mejor, ¿no? Pero es curioso que esto es algo que se plantea en Chile y me parece que eso es producto justamente del modelo que la decisión constitucional de 1980 impone, donde hoy día, claro, efectivamente, la provisión de salud, la provisión de educación, sin ir mal, toda la seguridad social es materia de mercado y es materia de lucro. Pero lo que voy a decir más adelante es que uno puede tomar en estos momentos constituyentes decisiones respecto a ciertos asuntos que uno quiere excluir, ¿no? De la lógica mercantil, de la contratación
de la oferta y la demanda. Respecto hasta la cuestión del constitucionalismo grueso, ¿no? Que es mejor tener un constitucionalismo mínimo. Eso también es una aspiración, es una disputa, es una discusión que hay que tener. Eh, Quizás sociedades más igualitarias, como lo era, o esto es lo que se sugiere, colocando la esclavitud entre paréntesis, ¿no? Quizás sociedades más igualitarias como lo era la norteamericana en 1787 no necesitan derechos económicos, sociales y culturales. Pero del hecho de que haya otras sociedades más igualitarias donde sus acuerdos constitucionales sean más mínimos, no se sigue que nosotras y nosotros no tengamos que mirar hacia nuestra propia realidad y mirar, ver, ¿no? Qué es lo que efectivamente hoy día se está reclamando y qué es lo que se necesita para efectos justamente de abordar esas demandas. Por lo demás, esto es descriptivamente falso. Uno observa el panorama constitucional, ni hablar del regional, ¿no? Pero uno observa el panorama regional y no es cierto que las constituciones se limiten solamente al reconocimiento de algunos pocos derechos. Y por último, respecto a esta idea del gobierno de jueces y juezas, que incluir derechos sociales importaría transformar la democracia en un gobierno de juezas y jueces. Yo diría, hay que mirar a la experiencia comparada, y no a la experiencia comparada de Suecia, de Finlandia, de Noruega, miremos a la experiencia comparada del sur global, y allí uno observa que hay constituciones, vuelvo al ejemplo sudafricano, que han incluido derechos sociales y que nunca se han transformado en gobierno de jueces y juezas. Los jueces y juezas también son funcionarios públicos, también tienen, si me permite la expresión, un capital político acotado y no pueden andar gastando ese capital político al antojo. Saben en qué momentos pueden meterse, tienen herramientas además acotadas respecto a lo que pueden decidir. Entonces, los jueces muchas veces cuando determinan que ha existido una infracción de derechos sociales, la declaran, pero luego en materia del poder público, representativo, democrático, ¿no? El definir cómo van a obedecer esas sentencias que los tribunales están dictando. ¿Que las sentencias tienen algún grado de impacto en el presupuesto fiscal? Bueno, por supuesto, pero también lo tienen las sentencias que se dictan en materias distintas a las de derechos sociales, y ahí nadie dice nada, ¿no? Entonces, ¿por qué reclamar contra el gobierno de jueces o este espacio que jueces y juezas tendrían para decidir en materia de derechos sociales, pero por ejemplo guardar silencio respecto a otras instancias donde los jueces y las juezas también se meten en políticas públicas y nadie dice nada? Déjenme darles un ejemplo bien concreto. Cuando la entonces presidenta Bachelet durante su primer mandato quería implementar una política pública en materia de anticoncepción de emergencia, contracepción de emergencia y consejerías médicas para niñas y adolescentes, no se pudo hacer porque intervinieron jueces y juezas del Tribunal Constitucional. Y esa política pública quedó trunca durante un tiempo hasta que tuvo que pasar largo tiempo para que se aprobara finalmente una ley. Bueno, esa intervención de jueces y juezas, ¿no? En una política pública no es cuestionable bajo la lógica de este mismo criterio. Entonces, yo diría que son todos estos argumentos que se han estado exponiendo en Chile y que algunos son bastante manipulados y otros yo creo que pueden tener, digamos, razonable respuesta. Tercera parte final, ¿por qué derechos sociales entonces en una decisión constitucional? ¿Por qué incluir derechos sociales en una constitución? Yo partiría anotando lo primero, el hecho, ¿no? La realidad. Y es que la realidad nos muestra, el hecho nos muestra que vivimos en sociedades que son estructuralmente desiguales, ¿no? Y esa desigualdad estructural que existe en nuestras comunidades, ¿no? Debiera hacernos reflexionar si es que acaso son desigualdades que traen problemas para la democracia. Hay desigualdades estructurales que están presentes en nuestras comunidades que a mí me parece que no importan un problema para la democracia. Por ejemplo, si una persona, y esto es un ejemplo que tomo de alguna discusión de la filosofía política norteamericana, ¿no? Pero si una persona quiere gastar, ¿no? Su dinero y altas sumas de dinero en comer en restaurantes caros, ¿no? Y hay otras personas que no pueden hacerlo, yo creo que esa es una desigualdad, ¿no? Está evidentemente una desigualdad, pero no es una desigualdad que afecte la vida democrática. El hecho de que haya personas que, de hecho, algunas, ¿no? Algunas trabajan más duro para poder darse esos gustos caros, dice Ronald Dworkin, de quien estoy tomando este ejemplo. Y otras personas prefieren ser no más austeras, ¿no? Y no se hacen gran problema con no tener acceso a esos gustos caros. Ahora, de nuevo, el acceso a gustos caros o a gustos no caros no trae un problema generalmente para la democracia. El hecho de que haya personas que tienen el teléfono de la última tecnología versus personas que tienen otros teléfonos que no son de última tecnología, pero que son funcionales, tampoco en principio podría traer problemas para la democracia. Entonces, hay que mirar a aquellas desigualdades que podrían afectar
la democracia, que podrían traer problemas para la legitimidad del régimen democrático, y que yo creo que son las que tienen que ver con la forma en que se comienza a perfilar o a configurar la idea de ciudadanía. Y para esto entonces tenemos que abandonar la idea de que la ciudadanía es solamente una cuestión de carnet de identidad, de pasaporte y de sufragio, no una cuestión puramente formal, sino que la ciudadanía es más bien una cuestión sustantiva, que es una cuestión material y que es de pertenencia, ¿no? Y esto es lo que me parece a mí hace problemática la desigualdad estructural, el hecho de que haya personas que producto de la desigualdad estructural son menos ciudadanas que otras, personas que producto de la desigualdad estructural participan menos del de, el autogobierno. Y eso es lo que me parece a mí, esa suerte de alienación que se produce de ciertos sectores sociales, lo que debiese llamarnos a reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? La idea, insisto, de que producto de la desigualdad estructural se producen escalas de ciudadanía, como digo, personas que pertenecen plenamente a la comunidad, que participan de las elecciones populares, cuyas voces son escuchadas por el proceso político, versus personas que, producto de la desigualdad estructural, son menos ciudadanas, participan menos y sus voces, si es que son escuchadas muy, muy de vez en cuando por el proceso político. Déjenme mostrarles un par de datos para a llegar, ¿no?, antecedentes a esta idea. Si uno mira las elecciones, por ejemplo, populares, las últimas dos elecciones populares que se han verificado en Chile, al menos con los datos que yo tengo ahora disponibles, pero no tengo dudas que esto es lo mismo en otros lados, ¿no?, que son los de Santiago. Y coloco ese asterisco solamente para dar cuenta de que efectivamente la ciudadanía no es una que se agote únicamente, por supuesto, con la participación formal en las instancias de sufragio, sino que la ciudadanía tiene, ¿no?, como vemos hoy día, justamente a propósito de la pandemia producto del COVID-19, tiene otras ramificaciones que muestran cómo esa desigualdad estructural también genera, ¿no?, impactos más intensos en aquellas personas que más, digamos, sobre cuyos hombros pesa más esta desigualdad estructural. Pero me quiero quedar entonces, digo, con los antecedentes de orden formal. Si uno mira las elecciones municipales del 2016, con los datos del PNUD en materia de participación formal en el caso de la región metropolitana, nos encontramos con una imagen que es una imagen que probablemente intuitivamente todas y todos tenemos, pero que, bueno, aquí los datos hablan por sí mismos, ¿no? Participan más las personas que pertenecen a las comunas que están mejor situadas, ¿no? Y en consecuencia su voz se escucha más fuerte en los procesos eleccionarios. No solo participan más las personas que pertenecen a las comunas mejor situadas, sino que las personas de esas comunas que tienen los mayores ingresos todavía participan mucho más en los procesos eleccionarios. Es decir, en buenas cuentas, el derecho a sufragio, si bien nos está reconocido a todas y a todos, pesa más, es más ejercido por aquellas personas que se encuentran en las mejores condiciones materiales de vida, ¿no? Otro tanto es lo que uno puede observar en el caso de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2007, donde se replica este patrón, ¿no? Participan más, ejercen más su derecho a sufragio y en consecuencia su voz es más escuchada aquellas personas que pertenecen a las comunas mejor situadas de Santiago que están allí identificadas en el mapa, que curiosamente son las mismas comunas donde hoy día se han producido la mayor cantidad de muertes, ¿no?, producto del COVID-19. Entonces hay una desigualdad estructural que opera a todo evento, ¿no?, en contra de esas personas. ¿Qué hacer? Y esta es la pregunta con la que quiero terminar y solamente ofrecer un pincelazo de lo que el constitucionalismo puede hacer. Es decir, ¿qué hacer frente a esta desigualdad estructural? Y aquí hay dos posibilidades. Dejar que esa desigualdad estructural, que me parece a mí más o menos el modelo del texto constitucional de 1980, digo, dejar que esa desigualdad estructural sea abordada por medio del mercado y los contratos, es decir, que cada uno, ¿no?, de acuerdo a sus ingresos y a sus capacidades, pueda tratar de ir superando esa desigualdad estructural, contratando salud, contratando educación, contratando seguridad social, ahorrando previsionalmente en estas cuentas accesorias, ¿no?, para tener una mejor vejez, o tratar de abordar esa desigualdad estructural por medio del Estado, que no es una entidad que está más allá solamente, ¿no?, sino que es la forma en que nosotras y nosotros nos organizamos, ¿no? Y preguntarnos si acaso hay ciertas zonas, ciertos espacios de la vida material de nosotras las personas que debieran ser abordadas por la responsabilidad colectiva, por la responsabilidad social, y extraer en consecuencia esos aspectos de la oferta y demanda conforme a la cual funciona el mercado. Y curiosamente,
hay dos grandes modelos, y cada uno de estos con distintos, ¿no?, matices, ¿no? Pero dos grandes modelos que justamente dan cuenta de estas dos actitudes, ¿no? El primer constitucionalismo, como digo, es el constitucionalismo del statu quo, que mira esta desigualdad estructural y dice, mire, eh, no es asunto del Estado, no es asunto de la Constitución tratar siquiera de dar alguna respuesta a esta desigualdad estructural. Aquí hay una cuestión más bien de mérito, para volver a refletar las palabras de la diputada Hoffman, y en consecuencia cada uno deberá valérselas, ¿no?, para efectos de poder superar esa desigualdad estructural. Esto no quiere decir que ese sea un Estado que es insensible a la pobreza, pero que es indiferente a la desigualdad. Y de hecho, muchas veces celebra la desigualdad como una suerte de incentivo para que la gente que menos tiene trabaje más, para efectos de que algún día pueda moverse en esa escala de ascenso social. Y esto es lo que explica entonces que el Estado, en este modelo del statu quo, como digo, que mira la desigualdad, pero entiende que no es un problema necesariamente del Estado, no es un problema de la comunidad. Esto explica entonces que el Estado se mueve un par de pasos hacia atrás para permitir que en esas zonas de provisión de bienes sociales, como vemos hoy día ocurre en Chile, salud, educación, previsión social y otras, ¿no?, intervengan entonces los privados y las privadas para efectos de ofrecer esos bienes por los cuales hay que pagar como se paga por un chocolate en el mercado. Como digo, es un Estado que no es absolutamente insensible a la pobreza, y esto es lo que explica entonces que este Estado, en general, este modelo de constitucionalismo, focaliza el gasto social, ¿no? Se focaliza en la extrema pobreza, pero se vuelve insensible a la desigualdad. Y aquí me parece a mí que cobra algo de sentido una frase que a veces uno la mira con cierto carácter despectivo, y es que esa frase que muchas veces se pronuncia también con afán publicitario de la postergada clase media. Y yo entiendo ese reclamo, porque la clase media lo que entiende es que estamos en presencia de un Estado que es insensible a sus problemas de desigualdad, y que es muy sensible en la medida en que focaliza el gasto social en la pobreza, pero no se pregunta cómo esos hogares de clase media tienen que estar rutinariamente endeudados para poder llegar a fin de mes y poder en consecuencia abastecerse de estos bienes sociales que son los que permiten configurar una ciudadanía, que incluso en ese caso de la clase media, como digo, es más intensa, es más fuerte que en el caso de los sectores menos favorecidos. Y aquí los derechos sociales, entonces, cómo el gasto social se focaliza, aparecen como mínimos, ¿no? Como esas medidas de Pichintún que aparecen, donde el Estado muchas veces aparece lamentablemente tarde, mal y a veces nunca. Podrían mirar ustedes, por ejemplo, el esquema de las mal llamadas pensiones solidarias, que son las pensiones asistenciales que hoy día el Estado paga a través justamente de esta política de gasto focalizado y entregando, ¿no?, mayor espacio a la iniciativa privada. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es la del constitucionalismo transformador. A diferencia del statu quo, mira la desigualdad y entiende que es un desafío para la comunidad política que busca superar. Si ustedes tienen un tiempito, traten después en internet de buscar los preámbulos de la Constitución de Colombia del 91 o de la Constitución de Sudáfrica del 96. También la alemana del 49. Estas son constituciones que dicen, este es nuestro pasado, es un pasado de desigualdad, es un pasado de segregación racial, como en el caso de Sudáfrica, que ha gatillado una tremenda desigualdad estructural, y queremos hacer algo para superarlo. Por supuesto, esta superación no se va a producir de la noche a la mañana, no hay nada en política, de hecho, que produzca ese cambio. Yo creo que esa es una discusión que carece completamente de sentido, ¿no? Cuando se dice hay que bajarle las expectativas a la gente, como pensando que la gente no entiende de estos asuntos, de que la Constitución no va a cambiar las cosas de la noche para la mañana. Nada en política cambia las cosas de la noche para la mañana. Entonces, esto es una promesa, un compromiso, una hoja de ruta, como dice un constitucionalista argentino, Carlos Santiago Nino, conforme al cual vamos a orientar las acciones de nuestra comunidad política, y conforme a ello entonces vamos a tratar de comenzar a dar algunos pasos para tratar, como digo, de darle más sustancia, más carne a la ciudadanía, para que no se quede únicamente en aquellos contornos de orden formal, de modo tal de comenzar de a poco a emparejar las diferentes escalas de pertenencia, las diferentes escalas de ciudadanía, y a tratar de igualar las voces que el sistema o el proceso político debiera comenzar a escuchar. Y para ello entonces no es necesario terminar con el mercado, para ello no es necesario poner fin al capitalismo. Yo creo que todas esas son eslóganes que son muy interesantes desde el punto de vista político, pero no logran dar cuenta de lo que los derechos sociales vienen a hacer.
lo que los derechos sociales en esta variante del constitucionalismo transformador viene a hacer es no ofrecer mínimos, sino que ofrecer un estándar de vida que la comunidad política considere adecuado, pero para todas las personas en una misma medida. Y aquí entonces los derechos sociales no son mínimos, son prestaciones universales para todos y todas quienes integran esa comunidad política, y esta me parece a mí es la decisión, al menos en materia de derechos sociales, que tenemos por delante en el proceso constituyente, que a esta altura podemos decir que ya está en curso. Eso. Tomás. Perdimos a Tomás. Domingo. Hola. Un gusto saludarte. Yo estaba un poco retrasada, me tocó una reunión muy temprano en la mañana. Un gusto de verte también. Excelente exposición, como siempre. Y quiero dejar estos minutos, entonces, abierto el espacio para las preguntas. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta al profesor? ¿Sí? Por favor, adelante. Hola. La verdad que nosotros en la clase pasada tuvimos unos relatores, digamos, que eran bastante más, como te dijera yo, más sentí yo, no tan aterrizado. Me encantó la presentación, se entiende perfectamente la situación y al final la disyuntiva en la que estamos nosotros hoy día. Y también se entiende perfectamente que hoy día nosotros la constitución que existe tiene un modelo económico y político que ni siquiera es implícito, es súper explícito. Que nos digan que se quiere instalar, digamos, un modelo distinto, me parece además de una patudez y de un carerrajismo ya insólito. Claro, uno va leyendo y hay muchas constituciones que tienen sus derechos sociales bien definidos. Y yo no sé si eso, particularmente con las grandes necesidades que se tiene siempre como países, eso puede ser, eso es bueno, digamos, en el sentido también de que hoy día vamos cada vez teniendo más necesidades, los decías tú recién, por ejemplo, una sociedad mucho más desarrollada siente que la ciencia y que la tecnología también son parte de la participación de los ciudadanos. Nosotros hoy día no tenemos nada en verdad. Y ir avanzando en eso, yo espero que podamos tener también la claridad cuando empecemos a escribir una nueva constitución. Me llamó mucho la atención también cuando tú hablas de esto del gobierno de los jueces. Nosotros en este país también hemos tenido y han habido reclamos respecto de derechos, por ejemplo en la salud, que es en el ámbito que más nosotros nos movemos. Y la Corte ha definido, por ejemplo, que determinada situación, particularmente con las ISAPRE, tiene que ser cubierta, se tiene que tener atendido. El tema de estos reclamos que hacía la ciudadanía respecto a los cobros de los planes, ¿te acuerdas? Que también fue una situación que fueron los jueces y con una cantidad enorme, digamos, de recursos de protección que la gente interponía y que incluso Dolmetsch en algún momento dice, si el poder político no se hace cargo de esto, entonces vamos a seguir nosotros haciendo lo que tienen que hacer otros. Y al final esa cuestión nunca se solucionó. Entonces también vivimos nosotros así situaciones en que hemos vivido esto, lo decías tú también con el ejemplo de un montón de otras cosas, cuántos además leyes que terminan siendo declaradas inconstitucionales que tampoco nos dejan avanzar. Entonces, mi pregunta, si bien a ti te parece que debemos definir nuestros derechos sociales en una nueva constitución, y te parece además si esta constitución tiene que ser más gruesa, digamos, en ese sentido, y no está más minimalista para poder, o cuál crees tú, digamos, que es la mejor opción?
Mira, muy breve, porque me parece que tu intervención ya da cuenta de manera bastante acertada de cuál es la discusión que está detrás, ¿no? Em, Dos cositas. O sea, uno, primero, yo creo que en nuestro contexto histórico, social, cultural y constitucional, yo preferiría una constitución con reconocimiento expreso de derechos sociales específicos, ¿no? Porque aquí hay una discusión que yo intuyo que es hacia la que apuntas, de que sería suficiente quizás con que se reconociera una gran cláusula de Estado social y luego la política se va a ir encargando de implementar derechos sociales, ¿no? Em, pero eso para nuestra realidad, que digamos parte de cero prácticamente, me parece que es inadecuado, ¿no? Yo lo entiendo para el caso alemán, lo entiendo para el caso canadiense, lo entiendo en esos lugares donde existe justamente para el caso español, pero esos son países, son comunidades que ya vienen de una tradición de provisión de bienes sociales universales, ¿no? Entonces, teniendo eso, no es necesario una declaración específica en las constituciones. Déjame poner un ejemplo, siquiera donde no existe una constitución escrita, que es el caso inglés, a propósito del Sistema Nacional de Salud. Tú le vas a tocar el Sistema Nacional de Salud a los ingleses, a las inglesas, y prenden la isla mañana en fuego, digamos. Pero no está escrito en ninguna parte, pero eso es una tradición que ya está asentada, arraigada. Entonces, en nuestro caso, yo diría que como no, parafraseando a Carlos Dittborn, como no tenemos nada, ¿no? Necesitamos que ese todo quede explícito en el texto constitucional. Lo otro me parece súper relevante lo que tú dices. Tu nombre no lo escuché, sí, sí, para no hablarte como Apus. Sandra Sandra, Olivares. Sandra, lo que tú dijiste, Sandra, es súper interesante. Fíjate que efectivamente este reclamo sobre el gobierno de los jueces y las juezas pareciera que te enseña que los jueces y las juezas se estarían como que entrometiendo en políticas públicas que fueron diseñadas por el poder democrático y usurpándonos al final cuenta, porque ahí estamos nosotras y nosotros representados, ¿no? Nuestras facultades. Y si bien es cierto, hay alguna experiencia donde esto ha ocurrido, hay algunos casos de la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Que fueron muy criticados, la regla general es que los tribunales no intervienen de esa forma. Hay veces en los cuales, como tú muy acertadamente dices, Sandra, los tribunales intervienen cuando el poder público ha estado inmovilizado. Entonces, cuando hay necesidades de la ciudadanía que no están satisfechas por el poder público, bueno, la ciudadanía busca, ojo, a través de mecanismos institucionales, como es una demanda, un recurso, ¿no? Tener alguna respuesta para sus necesidades. Entonces, la pregunta es si acaso es honesto efectivamente acusar un gobierno de jueces y juezas allí donde el poder institucional democrático ha estado adormecido, ¿no? ¿Y por qué razones? Tú mencionabas el caso de la ISAPRES, más de 1 millón de acciones de protección presentadas en contra de la ISAPRES, en todas sistemáticamente condenadas, y el poder democrático sigue, ¿no? Inmovilizado. Y lo último, hay veces en que las intervenciones de los jueces y las juezas en materia de derechos sociales son muy puntuales, ¿no? Hay veces que parecen casi irrisorias, ¿no? Pero que a veces en ciertos momentos cobran relevancia. Un solo ejemplo. Hay estudios súper interesantes, por ejemplo, que muestran cómo el reconocimiento del derecho a la vivienda, y yo creo que esto es evidente, ¿no? No significa que el día de mañana todos vamos a tener una gran casa, pero significa que hay ciertos resguardos constitucionales para las viviendas, para las residencias de las personas. Y alguna de esas formas en las que se concreta esa protección es, por ejemplo, evitando que el Estado o que los privados, por ejemplo, puedan lanzar, ¿no? Expulsar a las personas de sus casas producto de las deudas. Y uno diría, bueno, pero eso no es derecho a la vivienda. Pero claro que es derecho a la vivienda. Pregúntense hoy día en contextos de pandemia lo que está pasando con personas que están siendo desalojadas de sus casas. Y si acaso no tiene sentido pensar que efectivamente la protección frente a una evicción en contextos muy particulares es o no un resguardo del derecho a la vivienda. Entonces, esto también hay que ir mirándolo con ciertos matices, ¿no? Y también, por eso me parece súper interesante lo que tú dices, Sandra, dejar de caricaturizar la cuestión del reconocimiento de derechos sociales. Yo confío en la ciudadanía, me parece que los críticos de los derechos sociales tienden a mirar en menos a la gente y creen que la gente cree que la inclusión de derechos sociales es el día de mañana que pasamos a ser Finlandia, y yo creo que todos y todas lo tenemos claro, y sobre todo para darle la palabra a Mauricio, que esta es probablemente una decisión constitucional que nosotras y nosotros no, cuyos resultados nosotros no vamos a ver. Esto es una constitución para nuestros hijos, para nuestras hijas, ¿no? Este es un pacto intergeneracional en ese sentido. Mauricio. Sí, hola, buenos días a todas, a todos. Saludar la exposición de domingo. La verdad que no es el tema que uno habla regularmente
uno está más centrado en los temas de salud, pero hay que ver cómo estos temas se relacionan y me hizo mucho sentido el tema de la desigualdad estructural con un tema que nosotros tocamos a diario, que son los determinantes sociales en salud. Y cómo esta desigualdad estructural que dice que se produce una reproducción sistemática de las relaciones de asimetría por parte del Estado, con la finalidad de mantener la hegemonía de grupos de poder y que afecta a gran parte de nuestra población, y en el tema de los determinantes sociales, que tiene que ver mucho y que se ha puesto en evidencia durante esta crisis sanitaria, esta pandemia, donde la gente más pobre, la gente que tiene menor acceso a la educación, a la vivienda, a áreas verdes, a la alimentación, a la salud, desde chicos, los controles son los que se ven más afectados. Y mantener esa condición, la verdad que me hace con más fuerza pensar en que necesitamos realmente, este es el momento de realizar un cambio constitucional como se merece, incluir los derechos sociales y esta crítica, que ya lo mencionaba la Sandrita, era de querer cambiar el modelo. O sea, ¿por qué tiene que ser este modelo el que realmente se ajusta a nuestro vivir? ¿Quién eligió ese modelo? Y la verdad que es absolutamente cuestionable desde esa base. Así que agradecer la posición, era más que nada una reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Mauricio. Entonces, ¿alguien más quiere hacer alguna? Sí, yo quería pedir la palabra, por favor. Por supuesto. Hola, buenos días. Mi nombre es Marcelina González, soy enfermera de profesión. Y bueno, agradecer también a Domingo y saludarlos a todos y a todas. Yo quería también apuntar a lo que decía Sandra respecto de que hemos tenido que recurrir muchas veces como trabajadores de salud a los tribunales del trabajo cuando se nos ve vulnerado el derecho al trabajo, especialmente a aquellas personas que tienen que ser desvinculadas a fin de año y aplicar el derecho de tutela, y que ha sido favorable para algunas personas, y han sido los jueces los que han tenido que reivindicar ese derecho a nuestros compañeros cuando son despedidos y aduciendo, ¿cierto?, a lo que está establecido en el Código del Trabajo, y han sido los jueces, para modo también de reforzar esa parte, cuando decimos que los jueces a veces tienen que intervenir porque las cosas no están establecidas, ¿cierto?, en lugares más legítimos para nosotros, por ejemplo, como en el Estatuto Administrativo. Bueno, lo que yo quería también plantear y que me pareció, a ver, la palabra es novedoso, cuando el relator, el profesor, dice, ¿por qué debe haber 2 cámaras? Y ahí va la pregunta. Para mí fue novedoso la intervención tuya, porque no me imagino yo un congreso con una cámara. ¿Cómo podría funcionar eso? ¿Y sería menos burocrático? ¿Y sería más eficiente? ¿Habría más participación ciudadana en ese aspecto? ¿Me podría ilustrar mejor ese aspecto, por favor, Domingo? Porque me quedó como extraña porque desde lo cultural, como soy enfermera, me imaginaba que debiera ser siempre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores las que legislan, y cuando escucho eso me llama la atención. Agradecer, por favor, la respuesta. Gracias, Marcelina. Si me permite solamente empalmar primero con algo que decía Mauricio antes, yo creo que efectivamente el problema hoy día, y particularmente es un problema evidente en salud, es que lo que tenemos, producto del modelo constitucional del 80 en materia de provisión de bienes sociales, es una comunidad segregada, o sea, una comunidad que accede a muy buenos bienes sociales mediante el pago, y otra gran parte de la comunidad y esto, perdón, entiéndanme, yo sé que ustedes me lo entienden, pero quiero solamente aclararlo, no es un reproche, por supuesto, a ustedes, sino que es un reproche a la forma en que el Estado provee el bien social, que accede a una educación pública, que accede a la salud pública,
en condiciones que claramente son distintas a las de la salud privada, a la de la educación privada. Y déjeme traer a colación un ejemplo medio parroquial, pero que a mí de hecho fue muy esclarecedor. Yo cuando estaba estudiando doctorado en Canadá, mi hija nace allá. Entonces, cuando nace ella allá, nosotros vamos al hospital del sector, que es el hospital al que va la gente del sector. Y ahí cuando uno está en la sala de espera, uno ve a la gente con la que se encuentra en la calle. Uno ve al militar, que son muy presentes en el contexto norteamericano, uno ve al cura, uno ve al trabajador de chaleco reflectante, uno ve a una persona en un impecable traje, digamos, de talla, ¿no? Y el estudiante inmigrante que estaba ahí, pero con sus papeles al día. Entonces, y nuestra hija nace allá y cuando llega la cuenta a la casa, es un sobre bien grande con todos los detalles, porque hay un deber importante de transparencia en el gasto estatal, y la cuenta es 0 pesos, ¿no? Uno dice, es como que a uno se le cayera el mundo encima, ¿no? Como que uno dijera, ¿qué pasa acá? Digamos, ¿o qué pasa allá? ¿No? ¿Qué es lo que pasa allá? Que una cuenta así de detallada cuesta 0 pesos por el nacimiento, que acá sabemos cuáles son muchas veces los costos que involucra. Sobre lo que dice Marcelina, efectivamente, solo para la cuestión respecto de los trabajadores y las trabajadoras públicas, la Constitución del 80 es una que nace en reacción al momento de activación social de fines de los 60 y principios de los 70, y allí ustedes la pueden leer en el texto hoy día vigente, una desconfianza con el mundo público, una desconfianza con el mundo sindical, una desconfianza con la participación social, ¿no? Y eso es lo que hace que hoy día, si usted se quiere dedicar a la actividad política, tenga que tener una sola forma de organización, que es la de partidos políticos, digamos, una forma de organización cuyo giro es exclusivo el de dedicarse a la actividad política. Sobre la cuestión de las cámaras, Marcelina, yo tengo mi opinión, pero solo quiero tratar de responder, esto es muy chileno, ¿no? Pero objetivamente a la pregunta que tú formulas, ¿no? Si tú revisas, por ejemplo, el resultado de la opinión ciudadana en los que fueron los encuentros locales autoconvocados bajo el proceso que inició la presidenta Bachelet en su segundo periodo, pero que fue finalmente, ¿no? Fue truncado, ¿no? Por las mismas fuerzas políticas, tú te vas a dar cuenta que ahí la ciudadanía quería un Congreso unicameral. Yo creo que en parte por razones como las que tú estás poniendo sobre la mesa, que puede ser más eficiente, quizás más eficaz en dar respuesta a las demandas ciudadanas. Yo quiero decir que a mí me parece que las instituciones son necesarias, que los procedimientos deben ser respetados. Las instituciones y los procedimientos permiten que todas las voces concurran a ser escuchadas, ¿no? Pero que efectivamente nada de eso se puede poner en juego si es que uno implementara un sistema unicameral de Congreso, ¿no? Lo que te van a decir es que esto significa entonces que quizás las decisiones más importantes van a estar menos pensadas, menos deliberadas, pero uno puede pensar en sistemas dentro de una misma Cámara que alienten la deliberación, que alienten la discusión y que abran las discusiones al espacio público, ¿no? Entonces uno podría preguntarse cuál es el rol, y uno podría observar hoy día cuál es el rol que cumple el Senado en esta composición bicameral. Ahora, si me permitís la expresión raya para la suma, yo creo que si estamos pensando, discutiendo, diseñando una constitución en el año 2020, tenemos que tener la claridad de que hay instituciones que pueden cambiar, ¿no? Yo ocupé ese ejemplo, pero puede haber otras, ¿no? Esta es una frase que ocupa un filósofo brasilero, Roberto Unger. Él dice: las personas hoy día tenemos una suerte como de fetichismo institucional, de que creemos que las instituciones, porque hemos vivido 40 años bajo ciertas instituciones, creemos que las instituciones son así y que están como una suerte como de punto cúlmine de la evolución, o sea, que no puede haber nada más. Y eso muestra, ¿no?, un poco nuestro presentismo. Las instituciones pueden cambiar. Lo que hay que tratar es pensar en instituciones que puedan dar respuesta a los problemas que tenemos. Y uno de esos, yo por ejemplo, podría sugerirse que podría ser repensar al menos, ¿no?, la forma en que está estructurado el Congreso como un Congreso de 2 cámaras. Fíjate que en otros lados la justificación del Senado tiene que ver con el hecho de que o tiene facultades o atribuciones distintas, no es el caso de nuestra regulación, o porque estamos en contextos de estados federales donde el Senado opera como una cámara igualadora, ¿no? Entonces la Cámara, por ejemplo, piensa en Estados Unidos, la Cámara de Diputados es una cámara donde cada estado de Estados Unidos contribuye en proporción a su población. Entonces California tiene una cachada de representantes en la Cámara de Diputados, porque un montón de gente, y estados más pequeños como Utah, no sé, tienen menos diputados. Entonces los estados dicen, bueno, cuando el Congreso de la Unión esté tomando decisiones, vamos a salir para atrás como Utah porque somos muy pocos. Entonces aparece la Cámara del Senado con representación equivalente para todos los estados, con independencia de su población, como una cámara igualadora. Pero acá
no tenemos un Estado federal. Las regiones son hasta cierto punto casi nominales. Entonces, si uno escarba un poquito cuáles son las razones del bicameralismo, va a ver que aquí no están presentes, y que nada de eso supone echar por la borda el ánimo deliberativo, de discusión seria que tiene que existir en el Congreso. Tengo dos palabras pedidas de Jaime Gracias. Vallejo. Tengo dos palabras pedidas, una de Jaime Vallejo y luego Magali Miranda. Jaime. Hola, buenos días. Saludar a todos y también a nuestro expositor. Gracias porque la ilustración de toda la información de hoy. Pero ayer estaba consultando por el hecho de el proceso constituyente, que significa también de generar una carta magna o una nueva constitución, se ratifica. Hoy día, y también se dice ayer, el hecho de que no es bueno una constitución extensa, sino más bien que sea acotada pero clara. Pero tenemos nuestras demandas sociales que son tremendamente grandes, y la incertidumbre que sean incorporadas realmente en una constitución hace que pueda ser una constitución larga y detallada. Pero la consulta en este momento existen o se puede dar, y la figura de que se tuviera una constitución que pudiera ser evaluada o refrendada o mejorada cada cierta cantidad de años. ¿Eso existe en otras constituciones, o es algo que se tiene que generar mediante el desarrollo de una demanda popular o una demanda específica? Esa es mi consulta. ¿Hay un mecanismo que se pueda articular también con la posibilidad de que pueda generar pérdida de lo que se ha logrado ahora? Una sistematización de evaluaciones o de renovación o mejoras de la Constitución. Gracias. Hay un par de palabras más, parece, a ver si las hacemos ahora mismo, quizás, así las Sí, muy buena idea. Magali y Carolina. Yo soy Magali Medina. Te dijiste Miranda, Tomás. Es otra la Magali Miranda. Que también la conozco, pero otra. Oye, mira, nosotros ayer, bueno, agradecerte la exposición. La verdad que hay varios temas que para nosotros, o sea, por lo menos para mí, son nuevos, ¿ya? Son nuevos y qué bueno, qué interesante. Sobre todo hablar de los derechos sociales que tan vapuleados están hoy día en la Constitución, y también por un sector que es hegemónico hoy día. Mira, ayer estábamos hablando de las constituciones, y la verdad que si bien es cierto, algo nos explicó el expositor, a mí todavía me queda esa duda, y que yo creo que tiene que ser un cambio cultural igual, para efectos de poder trabajar en la constituyente, qué sé yo, que es lo que esperamos que pase. Y es respecto de, nosotros tenemos en la cabeza, y dentro de la sociedad que hemos vivido, de la dictadura hasta acá, tenemos en la cabeza metido, y tú también lo planteaste, un modelo, ¿sí? Un modelo de esta constitución, un modelo económico neoliberal, donde se exacerba, por supuesto, a los economistas, que seguramente la opinión de los economistas es donde dice que se exacerba los abogados, por decirlo así, o el tema jurídico en este nuevo modelo, o sea, en este posible modelo, y hay una pelea entre sectores. ¿Cómo nosotros vamos a poder llegar a plantear una constitución? ¿Cómo podríamos llegar a nosotros a plantear una constitución no escrita, que es mi complicación, la verdad, no escrita, si nosotros tenemos la incertidumbre, tenemos la desconfianza metida en nuestro cerebrito, y que van a haber gente que efectivamente quiere permanecer, quiere que permanezcamos con esas dudas y con esa falta de participación, de información, y a nosotros,
por lo menos a mí, me cuesta pensar en aquello. Tú dijiste que había, en Inglaterra había que en Inglaterra era así. La verdad que a lo mejor, no sé si será mucho, pero nos pudiéramos contar un poquito más respecto de esa experiencia. Un poco para abrirnos el coco y ver en realidad, mira, mi desconfianza no es tanta, digamos, se puede. ¿Te fijas? Eso. Gracias. Y de Carolina, y ahí responde Domingo las últimas preguntas para pasar a nuestro siguiente expositor. Carolina. Bueno, yo en realidad algunas de las cosas que tenía, que te quería comentar, ya lo han hecho otros compañeros, pero igual yo quiero aquí dar decir algo que me está preocupando. Nosotros trabajamos, trabajo en mi población de mi hospital en La Pintana, San Ramón y La Granja, entonces lo que yo veo es que esta desigualdad, en el ambiente que yo veo en los profesionales o en mis círculos cercanos, estamos todos súper claros, todos aprendiendo de Constitución, pero lo que yo veo en la población en general es que la gente no se siente partícipe, siente y qué es lo que se ha visto en las otras. Entonces, yo tengo esa preocupación de cómo hacer que de ahora en adelante toda la gente se sienta, bueno, tú diste como hartos tips en realidad, pero yo creo que eso hay que ver lo que la gente se sienta parte. Yo siento que la gente de los sectores, por la desigualdad que tenemos ahora, de los sectores más carenciados, no se sienten parte. No se sienten parte y ni siquiera se motivan a preocuparse de qué se está hablando, porque se sienten marginados. La desigualdad los ha llevado a eso, entonces eso es como un tema, y es un tema ahora, porque a mí me preocupa porque para 20 días más va a ser un tema. Eso. Súper. Voy sobre la pregunta. Sobre lo de Jaime, mira, la respuesta es no y sí, ¿no? O sea, cuando uno piensa en esos sistemas que tú planteas, que es muy razonable, porque las constituciones no pueden, digamos, pretender regir por 100, 200 años, aunque algunas lo hacen, ¿no? ¿A qué costo? Entonces, la vía o la válvula que permite esa evaluación, esa conexión con las nuevas realidades es generalmente el procedimiento de reformas constitucionales. Es súper interesante lo que tú decís, porque a nivel de discusión teórica, porque yo, viendo el programa, es lo que ustedes tuvieron ayer, esto es algo que siempre se discute, si acaso las constituciones debieran tener ese ánimo de regir para siempre y que, bueno, caigan por la fuerza de las circunstancias. Pero fíjate que en su momento los revolucionarios norteamericanos discutían esta cuestión, y Jefferson decía, mira, para que cada generación pueda gobernarse a sí misma, sería ideal que cada 19 años, que entonces era el tiempo que se demoraba el cambio de generación, se fueran reemplazando. Digo esto no por un fetiche solamente académico, sino por el hecho de que hoy día los estudios muestran que las constituciones en promedio duran 19 años. Entonces, bien curioso, fíjate, algo que se planteó en 1700 con lo que es la práctica hoy día real de las comunidades. Ahora, para volver sobre el punto, uno podría decir lo siguiente, hay evaluaciones que son políticas y que ocurren cuando tienen que ocurrir, podría ser nuestro caso, o sea, cuando la ciudadanía o el poder constituyente se activa, hace esa evaluación, y, comillas, nadie lo vio venir porque no hay ningún canal institucional para sujetar esa evaluación, o ocupamos justamente los procedimientos de reforma constitucional para justamente poder ir haciendo esas evaluaciones. Entonces yo te diría sí, no, ¿no? Hay válvulas, hay espacios para que eso se pueda revisar. Sobre lo que dice Magali, completamente de acuerdo, las constituciones no solamente distribuyen poder y establecen instituciones, son simbólicamente muy importantes, y de hecho también a través de ellas, y esto es lo que estudia más la gente de las ciencias sociales duras, ¿no? A través de ellas también se puede hacer ingeniería social. O sea, el hecho de que hoy día haya mucha gente que abraza el modelo como llama mi rector, de modernización capitalista, que está más individualizada, bueno, tiene que ver con el hecho de que el sistema también ha hecho que las personas sean así. Si nosotros, las personas, no vivimos en el aire, y las instituciones caen sobre nuestros hombros y nos moldean. Ahora, lo que tú dijiste es clave. Una constitución no puede pretender tener solamente una vigencia formal en lo escrito o en lo institucional. Tiene que tener algún grado de conexión con la realidad social.
Entonces, cuando esa realidad social cambia, que es la que, de hecho, nosotras denominamos la constitución material, tiene que haber algún cambio con la constitución formal o la constitución jurídica. Si eso no ocurre, se produce un desempalme que puede traer consecuencias graves para la estabilidad de una comunidad política. Entonces, muchas veces primero los cambios es necesario que ocurran a nivel social, a nivel material, a nivel de nuestras creencias, como dices tú, antes de que ocurran a nivel propiamente formal. Y por eso yo mencionaba el caso inglés, más que por la experiencia específica del Sistema Nacional de Salud, por el sentimiento que hay de los ingleses y las inglesas para con su sistema. O sea, materialmente, da lo mismo que incluso no estuviese escrito en ninguna parte, ¿no? Porque allá no hay, insisto, una constitución escrita. Está en el nivel de defensa material que si algún político quiere tocarlo, y es lo que pasa cuando lo quieren tocar, que la gente sale a las calles, digamos, no es solamente que lo diga, sino que hay una... Entonces, por eso yo creo que este momento es un momento rico, porque estamos reevaluando, ¿no?, justamente esa constitución a nivel material. Ahora, no hay que perder de vista que hoy día hay otro espacio de materialidad que está presente que es muy difícil modificar, que es el poder económico. Y ese yo creo que va a ser el principal obstáculo justamente en las discusiones que vamos a comenzar a tener, al menos en este ámbito. Y sobre lo que dice Carolina, completamente de acuerdo. Me ha tocado estar en muchos lados discutiendo desde octubre y eso efectivamente se ve. ¿Cuál es mi apuesta? ¿Cuál es en buenas cuentas, esperanza, si tú quieres decirlo así? Es que cuando se instale el trabajo de la convención, esta sepa advertir, yo creo que lo saben, ¿no? Sepa advertir cuál es la demanda por participación y por decisión que tiene la ciudadanía. Yo me imagino, insisto, en una convención que baje por Chile, que viaje por Chile, que tenga contacto con la ciudadanía, que ocupe nuevas tecnologías, que abra audiencias públicas para que pueda existir esta comunicación. Si no existe esa comunicación, si no existe esa señal de participación para la ciudadanía, vamos a ir dando un importante paso, pero quizás con un terreno, con algo de foco que vamos a dejar ahí. Entonces es importante avanzar en participación ciudadana.